Una mirada cristiana a la muerte. El cristiano no le teme a la muerte como aquellos que no tienen esperanza. Claro está que hay interés acerca de la experiencia de la muerte, pero no hay una ansiedad temerosa. La muerte física es el destino de todos los hombres. Dice en Hebreos capítulo 9 en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El cristiano tiene una calmada aceptación de esto, porque está preparado para morir. Hay gran consuelo y confianza en la declaración de Dios, que dice ahí en Salmos, capítulo 116, en el versículo 15, estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Un cristiano acepta la realidad de la muerte por medio de entender la explicación de la muerte dada en las escrituras inspiradas de Dios. La Biblia explica que la muerte es el resultado de una separación. Esta separación puede ser del alma o espíritu del cuerpo. La muerte física o la separación del alma de Dios. La muerte espiritual. Por ejemplo, a Adán y Eva se les dijo en Génesis capítulo 2, en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Murieron espiritualmente el día que desobedecieron a Dios. Murieron físicamente muchos años después como consecuencia de su desobediencia. La muerte física es un recordatorio de que el pecado nos separa de Dios. El apóstol Pablo escribió con respecto a la muerte espiritual como consecuencia del pecado. En Romanos capítulo 5, en el versículo 12 dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El cristiano puede apreciar el propósito de la muerte. Le recuerda a cada uno de las consecuencias del pecado. La muerte es una parte de la transición de esta vida a la otra. Con respecto al cuerpo, el apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 15 en el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Un cristiano se acerca a la muerte con fe como la de aquellos hebreos, que podemos leer ahí en Hebreos capítulo 11 en el versículo 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta es la misma fe obediente por medio de la cual uno se convierte en cristiano. Por fe, Cristo es confesado como Señor. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10 en el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y podemos leer también ahí en Romanos capítulo 10 en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por fe que se está en Cristo, en el bautismo. Dice en Gálatas capítulo 3, en el versículo 26 al 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El cristiano es urgido a ser fiel a Cristo, aún hasta el punto de la muerte. Dice en Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Un cristiano sigue al que ha experimentado la muerte y la ha vencido. Al hacerlo así, Cristo nos mostró cómo morir con fe en el Dios que ha dado evidencia de una resurrección y juicio por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dice en Hechos capítulo 17,
en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Cristo es las primicias de los que durmieron. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 15 en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y nuevamente se refiere el apóstol Pablo en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Un cristiano mira hacia adelante a una resurrección como esa de Cristo. Como dice la palabra de Dios ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Un cristiano entiende que la muerte continuará ocurriendo mientras reina el pecado, pero que finalmente será derrotada. Dice ahí el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Un cristiano puede enfrentar los cambios que vienen con confianza. Como dice la palabra de Dios, ahí en 1 de Corintios capítulo 15 desde el versículo 51, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un cristiano con el conocimiento de la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús puede tener la visión del apóstol Pablo, que dice ahí en Filipenses capítulo 1 en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quieres saber cómo ser salvo? ¿Quieres saber cuál es la iglesia verdadera? Estas preguntas y otras más pueden ser resueltas. Escríbenos y te ayudamos con una respuesta bíblica. Somos la Iglesia de Cristo en Manizales.